Entonces, primeramente vamos a ver de qué trata esto. Ahí me dan las tres cargas. Y están dispuestas en un triángulo rectángulo, dice. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, tiene un lado recto, ¿no? Eso yo tengo que saber. Vamos a hacer entonces las tres carguitas. Lo vamos a colocar aquí la primera carga que esté. Es la primera carga. La otra carga que sea de este color. Aquí que sea entonces la segunda carga. Y hay una tercera carga que va a formar el triángulo rectángulo. Esta que sea de acá. Ya, entonces tengo las tres cargas. De esta manera están situadas en un triángulo rectángulo. Entonces quiere decir que estas de acá van a formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, seguramente la interacción va a ser de esta manera, ¿no? De esta manera. Y esta carga con esta carga. Entonces ya he empezado a dar forma a mi ejercicio, ¿no? Puedo dar indistintamente las nomenclaturas o los nombres de las esferas. Voy a colocar que esto sea para mí la esfera A, por ejemplo. ¿Ya? Esta que sea la esfera B. Y esta que sea la esfera C. Los datos que me dan, aparte de las cargas, son las distancias. Aquí me dice que vale 0,3 metros. Aquí me dice que vale 0,4 metros. Y esta parte de acá no la tengo, que lo puedo encontrar, ¿no? Entonces, las incógnitas son estas. Me piden allá las fuerzas en B y en C. Por lo tanto, como tengo en B y tengo en C, voy a necesitar necesariamente esta distancia para hacer luego A con C. Por lo tanto, necesito encontrar esa distancia. Entonces aquí vamos a encontrar, vamos a hallar la distancia que existe entre A y C, ¿ya? Entonces hallando, aquí estamos completando datos primeramente para luego hacer el ejercicio, completando la distancia que existe entre A y C. Si yo me fijo, es un triángulo rectángulo, por lo tanto me va a servir el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esto sería para mí la hipotenusa, por lo tanto la distancia AC va a ser igual a la distancia que existe entre AB al cuadrado más la distancia que existe entre BC al cuadrado, y todo esto es raíz cuadrada. Esta sería la fórmula que me va a servir para poder encontrar, ¿no? Es un simple teorema de Pitágoras. Por lo tanto, reemplazamos la distancia que existe entre A y C, va a ser igual. AB es igual a 0,3 metros, entonces 0,3 al cuadrado, más la distancia BC es 0,4, también al cuadrado, y todo esto en la raíz cuadrada. Si hacemos los cálculos en la calculadora, sería bueno que practiquen siempre, a pesar que en el texto ya está la respuesta, pero siempre es bueno practicar, ¿no? En la calculadora, que es lo más importante. ¿Cuánto sería? A ver, háganlo. 0,3 al cuadrado más 0,4 al cuadrado igual y raíz cuadrada. Eso, muy bien. Entonces sería 0,5. Como estamos hablando de metros, entonces va a ser 0,5 metros, ¿no? Entonces 0,5 metros sería para mí la distancia que existe acá. Entonces aquí podemos colocar ya la distancia que hemos encontrado. Sería 0,5 metros. También va a ser importante que encontremos el ángulo, porque seguramente las fuerzas que vamos a sacar van a necesitar los ángulos en algún momento. Por lo tanto, para encontrar el ángulo o la inclinación, nosotros sabemos que tenemos que usar la función tangente. Entonces el ángulo va a estar dado por la función tangente. Sabemos que la función tangente para nosotros va a ser cateto opuesto sobre
cateto adyacente. Entonces, para encontrar el ángulo, para encontrar la tangente de alfa, entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a mi ejercicio, es mi ángulo alfa, el cateto opuesto sería para mí 0.3, entonces 0.3, adyacente, el que está al ladito, sería 0.4. Entonces, si yo divido 0.3 entre 0.4 y luego aprieto inversa tangente de esa cantidad, de esa división, ¿cuánto va a salir el resultado? Primeramente 0.3 dividido entre 0.4, ahí me da la cantidad de 0,75, ¿verdad? Aquí me da 0,75. Inversa tangente de 0,75 me va a dar resultado de alfa, que es igual a ¿cuánto? 36 grados 86 segundos, ¿no? Yo me quedaré con 36 grados nomás, ya para poder hacer los cálculos. 36 grados. Entonces ya encontré el ángulo de inclinación y he encontrado el lado que me faltaba. Entonces con esto estoy haciendo o estoy completando los datos de mi problema. Ahora voy a resolver el problema en sí. Primeramente me piden que encuentre las fuerzas en B. Entonces, el primer inciso que voy a realizar va a ser las fuerzas en B. Eso es lo que me pide encontrar. Todas las fuerzas que están en B, entonces. Primeramente voy a hacer entonces la primera fuerza. La fuerza de A con B. Primeramente. ¿Ya? Entonces aquí va a ser la constante K. Aquí va a ser la carga Q sub A por la carga Q sub B y por su distancia al cuadrado. Esta va a ser la primera fórmula que me va a servir para encontrar el resultado. Reemplazando, tengo entonces que la fuerza de A con B va a ser igual a ¿qué? La constante K es 9 por 10 a la 9 por la carga Q sub A, tenemos aquí los datos, es 1,5 por 10 a la menos 8, ¿no? A la menos 8. Por la carga Q sub B, para mí es menos 3,2, también por 10 a la menos 8. Todo esto sobre la distancia que los separa. Ahora estoy con A y B, por lo tanto la distancia es 0,3 al cuadrado. Esto lo hacen en la operación, como hicimos en la anterior clase. A ver cuánto sale. Vamos practicando en la calculadora. Aquí los ejercicios son muy sencillos, ¿no? A veces la dificultad está en el uso de la calculadora. Haciendo todo eso, ¿cuánto les sale? Les tendría que salir menos 4.8 por 10 a la menos 5. Como es fuerza, entonces newtons, ¿no? Esto es. Ahora, el signo negativo que está saliendo aquí solamente me sirve para determinar si es atracción o repulsión. Como es negativo, entonces va a determinar que es atracción, ¿no? Es muy importante esto. Entonces miren, si este es para mí positivo y este B es negativo, entonces de por sí va a haber una atracción entre las dos esferas. Es lo que quiere decir, ¿no? Ahora vamos a hacer entonces el otro. Vamos a hacer lo que para mí sería la fuerza C con B. Entonces aquí la forma va a cambiar, ¿no? Constante K va a ser igual a la carga Q sub C por la carga Q sub B por la distancia que lo separa al cuadrado. Aquí tengo la otra fórmula entonces. Ahora vamos a reemplazar datos solamente. Entonces la fuerza C con B va a ser igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9 por la carga Q sub C
que es menos 4,6 por 10 a la menos 8, por la carga Q sub B, para mí vale menos 3,2 por 10 a la menos 8. Todo esto separado por la distancia que lo separa. En este caso estoy trabajando con C y B. C y B. La distancia que lo separa es 0,4 al cuadrado. Haciendo todo el proceso de la multiplicación y división en esta parte, ustedes van a poder comprobar que esto sale igual a 8,3 por 10 a la menos 5 newtons, ¿verdad? Ahora, como esto sale positivo, esto me indica entonces que es una fuerza de repulsión. Y eso se comprueba, ¿no? Y esto, si este es negativo, este también es negativo, entonces signos iguales se van a repeler. Eso me está indicando estos dos resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Vamos a tratar de graficar y vamos a encontrar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos dos gráficos de repulsión y atracción? ¿Ya? Recordemos que para mí aquí está la esfera B. Sobre eso estamos trabajando, ¿verdad? Todo sobre B estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a tratar de copiarlo, ¿ya? En esta esfera estamos trabajando todos, ¿no? La esfera B es para nosotros nuestra esfera en la cual están surgiendo todos los vectores. Ahora, primeramente habíamos encontrado la fuerza A y B, que es de atracción. Entonces esto indica que la esfera B con la esfera A se están atrayendo. Por lo tanto, esta esfera B va a tratar de juntarse con la esfera A, ¿verdad? Me van a detener nomás si no están entendiendo, ¿ya? Entonces, esta esfera B, por lo que hemos encontrado, esta es la fuerza A con B. Se está tratando de juntar, ¿no? Porque signos diferentes se van a atraer. Luego surge otra fuerza, que es la fuerza C y B. Fuerza C y B. Que es de repulsión. Por lo tanto, aquí está la esfera C. Esta esfera B va a tratar de repelerse, ¿no? Va a tratar de irse a otro lado porque se están repeliendo. Entonces, esta sería para mí la fuerza C con B. ¿No? Se están repeliendo. Ya, entonces haciendo esto tenemos como un triángulo rectángulo. Aquí tenemos atracciones de pulsiones rectas. Por lo tanto, aquí solamente vamos a hacer teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la resultante que vamos a tratar de encontrar va a ser esta acá, ¿no? Bueno, esto es con reglita, ustedes lo van a hacer mejor. Entonces, para mí, esto sería la resultante que yo quiero encontrar. Quiero saber hacia dónde va a dirigirse finalmente este vector. Porque sabemos que al querer irse allá y al querer irse allá, su trayectoria va a ser aquí al medio, ¿no? No va a irse ni hacia arriba ni hacia la izquierda, va a irse al medio. Yo quiero encontrar esta resultante entonces para poder encontrar el valor de toda la fuerza que está surgiendo entre la esfera A y la esfera C. Entonces para mí esta va a ser la fuerza resultante o las fuerzas que actúan en B, como quieran llamarlo, ¿ya? Es lo que estamos encontrando, las fuerzas en B. Como aquí me representa un triángulo rectángulo, miren, son rectos, entonces utilizo nomás teorema de Pitágoras. Entonces aquí puedo decir, hallando la fuerza B. Teorema de Pitágoras entonces, directamente, ¿no? Entonces voy a decir que la fuerza total en B va a ser igual a la fuerza que hemos encontrado en A y B al cuadrado más la fuerza que hemos encontrado con C y B al cuadrado.
y eso va a determinar el valor de la fuerza total. Entonces, la fuerza AB que hemos encontrado es menos, pero el signo no interesa mucho porque si vamos a subir al cuadrado se va a ser positivo, ¿verdad? Pero lo pueden anotar si ustedes gustan, ¿no? Menos 4,8 por 10 a la menos 5, entonces al cuadrado, más la fuerza C y B es 8.3, entonces 8,3 por 10 a la menos 5 también. Todo esto al cuadrado y todo esto seguramente en la raíz cuadrada. Van a practicar esto en su calculadora, por favor, ustedes. El resultado final me va a salir entonces acá 9,57 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces sería para mí este el resultado del primer inciso. Estoy encontrando las fuerzas en B. Entonces continuamos. Ahora vamos a encontrar entonces el siguiente inciso. El inciso B me pide que yo encuentre las fuerzas en C. ¿No? Me pide que encuentre las fuerzas en C. Entonces, ahora voy a trabajar entonces con este de acá, ¿no? Con este de acá. Entonces, primer dato, voy a encontrar, por orden, voy a encontrar las fuerzas primeramente de A con C. Por lo tanto, la fórmula va a estar dada por la constante K, la carga Q sub A por la carga Q sub C, dividido entre la distancia que los separa. Entonces, aquí tengo entonces la fórmula para encontrar esa primera fuerza. Si yo reemplazo la fuerza AC, la constante K, la carga Q sub A para mí vale 1.5 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Y la carga Q sub C vale menos 4.6 por 10 a la menos 8. Todo esto entre la distancia, aquí ya podemos empezar aquí la constante K, ¿no? Aquí ya se empezaría de una vez. La constante K es 9 por 10 a la 9, ¿no? Y aquí la distancia que los separa, AC, aquí está A y aquí está C, lo que hemos encontrado hace rato, ¿no? Que es 0.5 al cuadrado. Entonces, 0.5 al cuadrado. Haciendo los cálculos, ustedes van a practicar, les recomiendo siempre que practiquen. En el texto me sale menos 2,5 por 10 a la menos 5 newtons. Ya tengo la primera fuerza encontrada, ¿sí? Ahora vamos a ir a encontrar la otra parte de mi cálculo. Van a disculpar el desorden, ¿ya? Ahora vamos a hacer entonces la fuerza. Hice A con C, ahora me va a faltar la fuerza B con C. Entonces la constante K va a ser igual a la carga Q sub B por la carga Q sub C dividido entre la distancia que los separa. Reemplazamos datos entonces. Perdón, aquí vamos entonces a reemplazar, ¿ya? Entonces la fuerza B con C va a ser igual a la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, por Q sub B, que según mis datos está aquí, es menos 3.2 por 10 a la menos 8, por la carga Q sub C, que es menos 4.6 por 10 a la menos 8. Y la distancia que los separa, B con C estamos haciendo, ¿verdad? Entonces sería 0.4 metros. Entonces dividido entre 0.4 al cuadrado. Haciendo esto en la calculadora, tengo que la fuerza entre B y C es igual a 8.3 por 10 a la menos 5 newtons.
Ahora vamos a ver qué pasa con la atracción y repulsión. Esto seguramente va a ser atracción, esto va a ser repulsión, ¿no? A ver, el gráfico. Ahora todo estamos haciendo en la esfera C. Por lo tanto, esta esfera lo vamos a copiar y lo vamos a trasladar aquí, ¿no? Aquí, en esta esfera estamos trabajando ahora. En esta esfera. Esta es la esfera para mi C. Y vamos a ver qué está pasando con lo que hemos encontrado. Esta para mí la fuerza C. Primer dato entonces, vamos a encontrar qué pasa con la esfera A. Hemos encontrado que con la esfera A, aquí estamos, es negativo. Entonces negativo con positivo, entonces se van a atraer. Por lo tanto, esta esfera C va a tratar de unirse con la esfera A. Eso es lo que me pide. O eso es lo que me muestra, ¿no? El problema que estoy haciendo. Entonces aquí va a ser la fuerza de A con C. Va a tratar de irse hacia allá. Ahora, ¿qué va a pasar con las otras esferas? En la esfera C con B es positivo, ¿no? Es positivo el resultado. Por lo tanto, se van a tratar de repeler. Porque signos iguales, invito que se repelen. Por lo tanto, la esfera C con la esfera B van a tratar de separarse, ¿no? Van a tratar de repelerse. Entonces sería para mí, esto sería para mí entonces las fuerzas que existen entre C y B que se están repeliendo. Recordad que aquí está la esfera B, aquí está la esfera A, ¿no? Según mi gráfico. Entonces existe este tipo de repulsión y de atracción. Ahora, si yo me fijo la diferencia que existe entre este gráfico que he encontrado aquí, que es recto, entonces solamente me faltaba encontrar por el tema de Pitágoras. Pero en este caso no son ángulos rectos. Por lo tanto, aquí yo no puedo usar el teorema de Pitágoras. No. Si yo hago el método del paralelogramo, van a disculpar, ojalá me salga recto. Está un poco mal el pulso. Si se la hacen en línea punteada, por ejemplo, ¿cómo sería esto? ¿Ustedes recuerdan vectores? Esto sería para mí el vector A, ¿no? O la fuerza A con C. Y este sería para mí el vector de C con B. Entonces, la resultante que yo quiero encontrar en este caso va a ser este, ¿no? Esto va a tratar de irse a este lado de acá. Por lo tanto, es lo que quiero encontrar yo. Quiero encontrar este vector que sería para mí, la fuerza en C, o la fuerza resultante en C. Es lo que quiero encontrar. Pero como les decía, no son ángulos rectos, por lo tanto aquí no puedo usar teorema de Pitágoras. Entonces la necesidad de utilizar el teorema de los cosenos, que es una fórmula mucho más larga, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer el teorema de los cosenos. Aquí puedo colocar yo aplicando teorema de los cosenos, porque esa va a ser la única fórmula que me va a servir para encontrar la resultante en este tipo de casos, ¿ya? Yo aplicando teorema de cosenos. El teorema de cosenos, la fórmula siguiente. La fuerza en C va a ser igual, entonces, va a ser a la fuerza A con C, primeramente, al cuadrado, más la fuerza B con C al cuadrado, más el doble producto de la fuerza A con C por la fuerza B con C por el coseno del ángulo de inclinación que va a tener todo esto, y todo esto es en la raíz cuadrada. Esta era para mí la fórmula que yo tengo que utilizar, ¿ya? Entonces reemplazamos datos, como va a ser un poquito largo, un poquito lo voy a irme hacia allá ya para que podamos hacerlo. No se van a olvidar aquí el ángulo es 36 grados, ¿no? No se van a olvidar por favor ese dato que es importante, ¿ya? Entonces seguimos haciendo acá. Voy a reemplazar datos. Entonces, bueno, esta es mi fórmula.
lo voy a demarcar para que ustedes puedan resaltarlo también, ¿no? Entonces reemplazamos. Entonces la fuerza en C va a ser igual aquí. La fuerza AC hemos encontrado aquí es menos 2.5, aunque no hace falta el signo ya, porque menos al cuadrado va a ser más. Pero lo vamos a colocar para que ustedes vean de dónde estamos sacando ya. Al cuadrado. Más la fuerza BC sería este. Entonces sería 8,3 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Más el doble producto de la fórmula de la fuerza A, que es menos 2.5 por 10 a la menos 5 por 8,3 por 10 a la menos 5. Ahora aquí quiero que presten atención. ¿De dónde va a salir el ángulo que tengo que colocar aquí a mi fórmula? Ese coseno de tita que está en la fórmula. Yo he puesto alfa, ¿no? Aquí ya he colocado alfa, lo podemos cambiar a tita entonces aquí ya, para que no nos confundamos sobre su nomenclatura. Alfa ya usé hace un momento, por lo tanto uso lo que está en el libro. Ya puede ser gamma, beta, pero esto lo tengo como tita. Entonces, ¿de dónde sale este ángulo? ¿Cuál va a ser el ángulo que va a entrar en esta mi fórmula? Hago el siguiente análisis entonces, jóvenes, ¿ya? En esta parte de aquí, miren. Si ustedes recuerdan, en esta parte del triángulo, recuerdan que esta parte del triángulo, a ver, voy a mostrar. En esta parte del triángulo estamos, ¿verdad? Este alfa hemos encontrado que vale 36. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí está para mí la unión con la otra esfera. Y aquí yo encontré que vale 36 grados. Entonces yo quiero encontrar este ángulo de acá. Es lo que quiero encontrar. De aquí a aquí, ¿cuánto habrá de ángulo, jóvenes? De aquí hasta aquí, 180. Muy bien. Entonces 180 menos 36 va a darme el valor de este ángulo. ¿Cuánto sería 180 menos 36? 144, ¿no? 144. Entonces, este es el valor que va a entrar aquí en la fórmula. Entonces, va a ser por el coseno de 144. Y todo esto, recordemos que está en la raíz cuadrada. Para opciones de cálculo, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Primeramente, hagan esta parte de aquí, menos 2.5 por 10 a la menos 5 al cuadrado, más 8.3 por 10, todo esto aquí, primer resultado. Y luego hagan esta otra parte del resultado. Y así ustedes van a tener el resultado final, ¿ya? Para que no se confundan, jóvenes, el signo menos solamente me sirve para ver si es de atracción y el positivo que es de repulsión. Aquí en la fórmula no me lo colocan en los signos, ¿ya? Por 2 nomás, ya directamente, ¿ya? Si no, les va a ser negativo y van a estar confundiéndose en el resultado. Les repito, en la estática los signos me sirven solamente para verificar si las cargas se están repeliendo o se están atrayendo. Aquí solamente más, ¿ya? Ya no olvidemos del signo menos. Aquí también nos olvidemos del signo menos, porque tampoco tiene caso, porque elevado al cuadrado también es positivo. Pero nos olvidamos de eso en los cálculos de la fórmula, ¿ya? Entonces, haciendo esos cálculos, en la primera parte, ustedes tienen que hacer esto que está al cuadrado. Y luego hacen esto y luego lo suman, pues, ¿no? Haciendo todo el proceso, a mí me sale la cantidad de 9,57. Ustedes tienen que comprobarlo, jóvenes, sí o sí en su calculadora, por favor, porque han visto que es muy importante que ustedes sepan usar su calculadora. A veces, y ustedes ven que los ejercicios son sencillos relativamente, ¿no? Son las fórmulas de reemplazar y sumas y restas. Entonces, esta sería la forma de poder realizar. Lo rescatable de este ejercicio, ¿qué debemos aprender nosotros con este ejercicio? Que cuando me piden encontrar la resultante
me impide encontrar la resultante de una fuerza y son ángulos rectos, teorema de Pitágoras. Se impide encontrar la resultante y los ángulos no son rectos, como en este caso, teorema de los cosenos, sí o sí. Ya, entonces eso sería lo más importante, recordando un poco lo que han avanzado también vectores ustedes, ¿no? Entonces no habría mucho problema en esa parte.